Isaías capítulo 43, versículo 2, dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Comenzando una nueva semana, comenzando un nuevo día, en este lunes 19 de abril, te invito a que podamos y que puedas renovar tu compromiso de caminar con Jesús cada día de esta semana conforme a su misericordia, y que cada día que nuestro Dios amoroso nos regale, que sea con la actitud, con la disposición de poder presentarnos en su presencia. Y así denominamos este espacio, en su presencia, porque tratamos de que a través de los personajes bíblicos, extraer de sus historias, de sus experiencias, aplicaciones y enseñanzas que puedan sernos de utilidad, de bendición o de exhortación en estos tiempos para nosotros, que podamos analizar cuánto, cómo y hasta dónde es nuestro compromiso de caminar en la presencia de nuestro Dios. Y quizás a manera de introducción para poder compartir nuestro tema de hoy, la pregunta sería: ¿de qué maneras caminarías con Jesús? ¿O qué cosas, caminando con Él, con Jesús, te atreverías a hacer que quizás hasta este momento nunca has hecho? ¿Cómo está tu fe hoy para caminar con el Maestro de maneras que quizás ni te imaginas? La idea y la propuesta es que podamos ver a Pedro, el personaje bíblico con el que comenzamos ayer y tendremos algunos días más para analizar. Ayer vimos ese llamado de Jesús a Pedro diciéndole que haría de él un pescador de hombres. Jesús quería darle un sentido a la vida de Pedro, quería darle una misión, y el deseo de Jesús es que Pedro caminara con él. Y aunque tenemos muchos relatos en los evangelios y en el libro de Hechos de los Apóstoles acerca de Pedro, simplemente nos vamos a centrar en un relato, en una historia que es bien interesante. Pero antes queremos decir de que el carácter de Pedro tenía sus altibajos. Podía pasar de momentos de seguridad y valor a momentos de temor y duda. Podía tener estados de confianza, de fe, donde podía hacer declaraciones realmente inspiradas por el Espíritu Santo, a un estado de negación y de falta de fe. La historia de hoy que queremos compartir está allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Habla desde el versículo 13 de la alimentación de los 5.000 por parte de Jesús, esa multiplicación de panes y peces ante aquella multitud a la cual durante el día Jesús había estado enseñando, predicando, compartiendo con ellos, haciendo milagros. Había sido una jornada realmente agotadora. Es así que en los últimos momentos del día, ya en el atardecer y casi noche, Jesús le pide a sus discípulos que suban a la barca y crucen de una orilla a la otra, mientras Él despedía a la multitud. Habiendo despedido justamente a la gente, Jesús se queda solo para orar. Y versículo 24 del capítulo 14 dice que ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y allí estaban los discípulos tratando de sostener el rumbo, ya que el viento no les permitía avanzar, le desestabilizaba la navegación. Y allí en el versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús va caminando por encima del agua, por encima de las olas, para poder llegar a sus discípulos que estaban temerosos allí en la barca. Cuando lo vieron, se asustaron, dijeron: un espíritu, un fantasma. Pero Jesús les dice: tranquilos, no tengan miedo, que yo soy. A lo cual Pedro le responde y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Versículo 29, Jesús le dice a Pedro: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí tenemos al intrépido Pedro, que no tiene temor de decirle: Señor, yo quiero hacer lo que tú haces.
Yo quiero imitarte, yo quiero ir a tu presencia. Si tú caminas, yo también creo que tú me puedes hacer caminar. Permite que vaya hacia ti, Señor. Mis queridos amigos, esa debe ser la actitud que debemos tener como hijos de Dios. Tenemos que ver a nuestro Maestro y tenemos que imitarlo. De hecho, Jesús vino, tomó la naturaleza humana para ser nuestro ejemplo. No necesariamente tenemos que decirle, Señor, quiero caminar como tú lo hiciste sobre el agua, pero sí tenemos que decirle, Señor, quiero caminar en los principios del Padre Celestial como tú lo hiciste. Porque como discípulos de Jesús sería una manifestación, un testimonio realmente contundente para las personas. No que nosotros caminemos sobre el agua, sino que caminemos en los principios y en los mandamientos de Dios. Y allí lo tenemos a Pedro, caminando sobre el agua como Jesús, mirando a Jesús, yendo a los brazos de Jesús. Pero en cierto momento, versículo 30 dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando allí el relato dice que Pedro empezó a ver el viento, es porque apartó su mirada del Maestro. Y en ocasiones, cuando nosotros apartamos la mirada del Maestro y vemos los conflictos, las crisis, las necesidades, la angustia que llega a nuestra alma, es cuando nuestra fe empieza a decaer, es cuando nos empezamos a hundir y nos comenzamos a ahogar en nuestra desesperación. Cuando caminamos mirando a Jesús, cuando caminamos yendo hacia Jesús, podremos hacer cosas que realmente ni nos imaginamos. Pero cuando quitamos nuestra vista del Señor y nos enfocamos en nuestros problemas, en los problemas que hay a nuestro alrededor, es allí donde nosotros desesperamos y comenzamos a caer. Y el problema no es que sientas que te hundes, el problema es que no clames a Dios, el problema es que no busques a Jesús para decirle, Señor, sálvame. Versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y allí es donde reside el verdadero problema. Cuando los conflictos hacen que nuestra fe decaiga, cuando nuestra fe es poca y cuando comenzamos a dudar. Mis queridos amigos, nuestro Dios lo ha prometido, como leímos en el libro de Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán, porque nuestro Dios poderoso camina a nuestro lado. Vendrán luchas, vendrán pruebas, seguramente estás atravesando diferentes crisis. Seguramente tienes conflictos, problemas relacionales, problemas en tu hogar, problemas de matrimonio, problemas laborales, quizás algún diagnóstico de salud que no lo esperabas. Quizás la vida para ti en algún momento tomó un giro que no estaba en tus planes y las cosas cambiaron y fueron un antes y un después. Pero tienes un Dios en los cielos al cual puedes decirle, Señor, sálvame. No busques otras alternativas, no te aferres a falsas expectativas que puedan darte las personas o este mundo. Solo Jesús es el que puede rescatarte. Aférrate a Él, pon tus ojos en Él, camina con Él. Aférrate a sus promesas, pon tus ojos en Jesús. Y cuando vengan los vientos de luchas, de crisis, de necesidades a tu vida, que tu fe no decaiga porque estás caminando con tu Maestro. Y eso significa estar en su presencia. Que Dios te bendiga, te dejo un fuerte abrazo y Dios mediante, mañana seguiremos compartiendo juntos palabra de Dios.